Hola, bienvenidos a otra entrega de las lecciones de Álgebra Intermedia 2. La lección de hoy estará dividida en dos partes. Durante la primera parte, se racionalizará en el denominador de una expresión racional que contiene radicales y se simplificarán expresiones que contienen división de radicales, racionalizando el denominador. En la segunda parte, se resolverán ecuaciones que contienen uno o dos términos radicales y se resolverán problemas donde se aplica la solución de ecuaciones con radicales. En lecciones anteriores se han presentado propiedades que ayudan a simplificar expresiones que contienen radicales. Se han estudiado propiedades que ayudan a simplificar raíces exactas, expresiones que están representadas por exponentes fraccionarios y expresiones que incluyen multiplicación y división de radicales. En esta lección se estudiarán otras expresiones que incluyen división de radicales, principalmente donde hay que racionalizar el denominador. Racionalizando el denominador. La operación de división está definida cuando se divide por un número racional, principalmente por un número entero. Esto significa que el divisor, denominador en el caso de una fracción, tiene que ser un número racional para poder dividir. Una expresión podría tener un radical en el denominador. Un radical podría representar un número que no es racional. Cuando hay expresiones que contienen radicales en el denominador, para poder dividir hay que asegurarse que los denominadores representan números racionales. Si los denominadores no representan números racionales, hay que realizar el proceso conocido como racionalizar el denominador, que es el proceso de convertir un denominador en un número racional. Al racionalizar el denominador, aplicamos la siguiente propiedad estudiada anteriormente. Si A es un número real, la propiedad anterior permite convertir una expresión radical en un número racional al elevar la expresión al mismo índice k. Un radical de índice k, cuando se eleva a la potencia k, se convierte en la expresión que corresponde al radicando a. Si k es un número par, la propiedad anterior asegura que la expresión está definida cuando se halla el valor absoluto de a. Para racionalizar el denominador, en este caso, aplicamos una propiedad estudiada anteriormente para poner la expresión con radical como la división de dos radicales. Luego, racionalizamos el denominador multiplicando el denominador por raíz cuadrada de 3, ya que raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es igual a raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que es igual a 3. Multiplicar el numerador y denominador por la misma cantidad equivale a multiplicar por 1. Al multiplicar un número real por 1, no se altera el número, así que tenemos la misma cantidad original. Observe que la expresión en el denominador está simplificada. Veamos un segundo ejemplo. Racionalizamos el denominador multiplicando por raíz cúbica de 5.
Veamos qué sucede cuando queremos racionalizar el denominador y este tiene dos términos. Para poder racionalizar denominadores que contengan dos términos, debemos comprender el concepto conjugado de un número. Cuando hay una expresión radical que contiene dos términos, el conjugado del número se construye escribiendo los mismos términos, pero asignando el signo contrario al segundo término. Si se multiplica un número por su conjugado, se obtiene un número racional. Observa que al multiplicar por el conjugado se aplica la fórmula del producto especial de la diferencia de cuadrados. Observa que al multiplicar por el conjugado desaparece el radical y se obtiene como resultado un número racional. Veamos un ejemplo. Se aplica el mismo proceso que cuando hay un término, excepto que se multiplica por el conjugado, que es el término que convierte el denominador en un número racional. Se multiplica por el conjugado. Se aplica fórmula de diferencia de cuadrados en el denominador. Se aplica propiedad distributiva en el numerador y se simplifica todo lo que se pueda. Al visitar nuestro campus virtual encontrarás más ejemplos y ejercicios para que puedas poner en práctica los conceptos que hemos visto durante la lección. Ahora pasemos a la segunda parte de la lección de hoy. Ecuaciones con radicales. Al finalizar esta lección, los estudiantes resolverán ecuaciones que contienen uno y dos términos radicales. Resolverán problemas donde se aplique la solución de ecuaciones con radicales. Una ecuación radical es una ecuación que contiene radicales en uno o más términos, como las que veremos a continuación. En una ecuación que contiene radical, aparecen variables dentro de los radicales. Resolver la ecuación significa hallar el valor o valores de las variables. En esta lección se estudiarán estrategias para resolver ecuaciones con uno o dos términos con radicales. Ecuaciones con un término con radical. Antes de conocer la estrategia que se utiliza para resolver ecuaciones con radicales, se presentará el siguiente principio. Principio de potencias. Este principio establece que para cualquier número natural n, si una ecuación a es igual a b es cierta, entonces a elevada a la n potencia es igual a b elevada a la n potencia también es cierta. Esto significa que si, por ejemplo, la ecuación 3 más 2 es igual a 5 es cierta, entonces, al elevar al cuadrado ambos lados de la ecuación, se obtendrá la ecuación siguiente que también es cierta. Sin embargo, si se aplica este principio al revés, no necesariamente será cierto. O sea, si a elevado a la n potencia es igual a b elevado a la n potencia es cierto, no necesariamente implica que a es igual a b sea cierto. El principio de las potencias establece que si hay una ecuación a es igual a b cierta, entonces al elevar cada lado de la ecuación a la misma potencia n, producirá una ecuación cierta también, si n es un número natural. Sin embargo, si una ecuación a
elevado a la n potencia es igual a b elevado a la n potencia es cierta, no necesariamente producirá una ecuación a es igual a b que sea cierta. En este caso habría que verificar o probar que lo sea. Este principio ayuda a resolver ecuaciones con radicales como se presentará más adelante. Sin embargo, después de resolver la ecuación, se debe considerar el caso de verificar las soluciones para asegurarse de que hacen cierta la ecuación original. En una ecuación con radicales, la variable se encuentra dentro del radical. Para poder despejar la variable se necesita eliminar el radical. Para poder conocer el valor de la variable, se necesita que la variable esté fuera del radical. El principio de las potencias permite sacar la variable fuera del radical al elevar a la misma potencia que sea el índice del radical y a la vez obtener valores que posiblemente sean ciertos. Cuando se aplica este principio, se deben verificar las soluciones obtenidas para asegurarse que se obtiene una ecuación original que es cierta. En lecciones anteriores, se estudió la propiedad de la raíz késima de a. Recordemos. Esta propiedad asegura que al elevar al cuadrado una raíz cuadrada, el efecto es eliminar el radical, ya que el resultado es igual a lo que está en el radicando. En el caso de que el índice sea par, el resultado es igual al valor absoluto del radicando. El mismo efecto de eliminar el radical ocurre si se eleva al cubo una raíz cúbica o si se eleva a la quinta potencia una raíz con índice 5. En general se obtiene el mismo efecto de eliminar el radical si se eleva a la potencia k una raíz con índice k. En el caso de que el índice sea par, se debe verificar la solución obtenida, ya que la propiedad establece que el resultado solo será igual al valor absoluto del radicando. Estrategia para resolver ecuaciones con un término radical. Primero, despejar el término radical en un lado de la ecuación. Segundo, elevar ambos lados de la ecuación a la misma potencia que sea el índice del radical. Tercero, despejar la variable para hallar su valor. Cuarto, verificar que las soluciones obtenidas hacen cierta la ecuación original. En caso de que una solución haga falsa la ecuación original, esta no sería solución. Existe la posibilidad de que hayan ecuaciones que no tengan solución, o que de dos posibles soluciones solo sea una la solución. Primero se despeja el término radical aplicando las propiedades de la igualdad como estamos viendo en la pantalla. Luego, como el índice es 2, se eleva ambos lados de la ecuación al cuadrado y se obtiene lo que observamos en pantalla. Al resolver la ecuación que se obtuvo, que el valor de x es 49, la solución obtenida representa un posible valor de la variable. Hay que verificar la solución para asegurarse que ésta hace la ecuación original cierta. Se verifica la solución sustituyendo el valor obtenido y viendo si se obtiene una ecuación cierta. Como se obtuvo una ecuación cierta, la solución es x es igual a 49. Al visitar nuestro campus virtual encontrarás disímiles ejemplos que te ayudarán a comprender mejor todo este tema. Es por ello que es sumamente importante que lo visites para que complementes estas secciones televisadas.
Ecuaciones con dos términos con radicales. Veamos cuál es la estrategia para resolver ecuaciones con dos términos con radicales. Estrategia para resolver ecuaciones con dos términos con radicales. Primero, despejar uno de los términos radicales en un lado de la ecuación. Segundo, elevar ambos lados de la ecuación a la misma potencia que sea el índice de ese radical. Tercero, repetir el paso 1 y 2 hasta que se elimine el segundo término radical. Cuarto, despejar la variable para hallar su valor. Quinto, verificar las soluciones obtenidas para asegurarse de que hacen cierta la ecuación original. A continuación, un ejemplo. Primero se despeja uno de los radicales. Se aplica el principio de potencias y se simplifica. Se repite el proceso para despejar el segundo radical. Se aplica el principio de potencias y se simplifica. Se resuelve la ecuación despejando la variable. Se verifica la solución sustituyendo el valor obtenido y viendo si se obtiene una ecuación cierta. Como se obtuvo una ecuación cierta, la solución es. Al visitar nuestro campus virtual encontrarás otros ejemplos que te complementarán el conocimiento de estos procedimientos. En algunos problemas que surgen en la vida, se aplica la solución de ecuaciones con radicales. Algunos de estos ejemplos son los problemas que se relacionan con la velocidad del sonido y aquellos que se relacionan con la distancia que se puede ver en el horizonte cuando uno está ubicado a cierta altura. A continuación, se presentan ejemplos que tipifican estas dos clases de problemas. El sonido viaja a una velocidad de s pies por segundos cuando se experimenta a una temperatura de T grados Fahrenheit. La velocidad del sonido s está dada por la siguiente ecuación. La ecuación que vemos en pantalla se puede utilizar para aproximar la distancia en millas d que una persona puede ver en el horizonte desde una altura en pies h. Los problemas relacionados con radicales producen respuestas aproximadas. En muy pocas ocasiones se producen respuestas exactas, ya que al simplificar el radical, se aproximan las respuestas a los lugares decimales que se indiquen o deseen. Para poder resolver los problemas, se necesita una calculadora con la función de extraer raíz cuadrada. A continuación presentaremos una serie de problemas para que puedan resolverlo de manera individual. En una práctica de la orquesta, la temperatura del salón era de 72 grados Fahrenheit. ¿Cuán rápido puede viajar el sonido dentro del salón? Recuerda que para resolver este problema, debes partir de la ecuación que estamos viendo en pantalla. No olvides verificar la solución y de este modo te aseguras que obtuviste una ecuación cierta.
Vamos a empezar con Tú me dices. Tú me dices que no puedo ser feliz sin tu amor. Tú me dices que no debo terminar la relación. Un grupo de rock acostumbra a ofrecer conciertos al aire libre donde se reúne mucha gente. Se colocó un instrumento científico en uno de los conciertos, el cual encontró que el sonido se escuchaba hasta 1170 pies segundos. ¿Cuál fue la temperatura en ese concierto ese día? Suave que no quiero sufrimiento, suave que la vida se nos va. Y es que yo te di todo mi amor y tú con él limpiaste. Recuerda que para resolver este problema se utiliza la ecuación que estamos viendo en pantalla. No olvides verificar la solución para corroborar si se obtiene una ecuación cierta. Una vez más te recordamos que al visitar nuestro campus virtual vas a encontrar más ejemplos y ejercicios que te ayudarán a desarrollar los conocimientos adquiridos en estas lecciones televisadas. Y de este modo hemos llegado al final de nuestra lección en el día de hoy. Te esperamos en nuestra próxima entrega. Hasta entonces.